Y quiero que usted disponga su corazón en esta mañana para recibir la palabra del Señor, para ser ministrados por el poder de su palabra. ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Amén. Qué bueno, gloria a Dios, muy poquitos, pero bueno. ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Amén. Gloria al Señor y a su nombre. Va a coger su Biblia en esta mañana y antes de abrirla, quiero que se ponga a pensar acerca de, bueno, seguimos hablando del tema de que estamos viviendo. ¿Cuántos creen que la pandemia ya se acabó? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que todavía sigue la pandemia? Bueno, y los que creen que todavía sigue la pandemia porque andan sin tapabocas. Y los otros se quedan como quien dice, ¿qué respondo? ¿Será que sí o será que no? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿La pandemia sigue o no sigue? ¿Fue un invento o no fue un invento? ¿Ah? ¿Por qué hablar otra vez de la pandemia? Porque yo diría, en mi concepto, obviamente todavía hay que cuidarse, pero en mi concepto ya ese tema de la pandemia ya pasó. Ya usted nota las calles, cómo anda la gente hoy en día, sin tapabocas, ¿sí o no? Ya andamos relajados, ya si alguien tiene gripa, ni siquiera nos tapamos la boca nosotros. Que se tape la boca él, que es el que tiene gripa, ¿sí o no? Nosotros no. ¿Qué más? En los buses, bueno, en el metro nunca se ha acabado la pandemia, eso todo el tiempo ha sido montonera de gente, ¿sí o no? Sobre todo en horas pico, eso que lo suben y lo bajan a uno, eso es impresionante. Ahí no hay distanciamiento social, en los buses menos, eso uno va como ganado, para el matadero, ¿sí o no? Entonces, ya hablar de pandemia hoy en día no es como un gran tema. Pero quiero hablarle de algo que sí empezó y todavía sigue, y es la pandemia espiritual. ¿Sabían ustedes que estamos pasando por una pandemia espiritual? ¿Sabían ustedes eso? ¿Alguien se preguntará qué es una pandemia espiritual? Yo creo que estamos viviendo una de las peores pandemias espirituales en la historia de la humanidad. Y se lo voy a decir por qué. No he visto una época en la cual haya en la humanidad tanta inmoralidad sexual como con la que vemos ahora. No he visto una época en la cual haya tanta inmundicia como la que vemos ahora. Si la pandemia trajo como consecuencias que las personas no podíamos congregarnos porque no podíamos venir al templo, la pandemia espiritual trae como consecuencia que la fe se enfría y se deja llenar de las inmundicias del mundo. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque estamos enfrentando las consecuencias de una pandemia espiritual, no solamente en Caicedo, en muchas iglesias cristianas del mundo. El índice de asistencia a la iglesia, por ejemplo, se redujo enormemente desde el tiempo de la pandemia hasta acá. Muchas iglesias a duras penas como la nuestra, por ejemplo, logramos hacer un servicio. Antes hacíamos 2 servicios, logramos hacer 2 servicios para abarcar todas las personas que teníamos. Ahora no, ahora tenemos un servicio. Y eso que a veces ni siquiera logramos el total de aforo que tiene este local, por ejemplo. Y si vamos a ver esto, no nos vamos solamente a la asistencia a la iglesia. Yo le apuesto, y no le estoy diciendo, no estoy hablando de nadie aquí porque gracias a Dios no estoy enterado de la vida de nadie, pero muchos creyentes, por eso voy a decir muchos creyentes, no voy a mirarlo a usted, pero muchos creyentes dejaron de orar, muchos creyentes dejaron de leer la palabra,
Muchos dejaron de creer en el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Muchos creyentes hoy en día están más preocupados por cuánto vale la canasta de huevos que por cómo voy a servir al Señor. Y a eso lo he denominado yo la pandemia espiritual. Muchos creyentes se acomodaron a una vida tranquila, una vida cómoda, porque cuando estamos en pandemia no podíamos salir. Ahora que estamos en pandemia hay que aprovechar, y hay que salir, y hay que pasear, y hay que gozar, y hay que disfrutar. Porque lo que la pandemia nos quitó hay que desquitarnos ahora. Ese es el pensamiento de muchas personas. Muchas personas y muchos creyentes están bajo el precepto que no es bíblico, pero que está en la Biblia: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y yo no sé si a usted le preocupa en algo esto, a mí me tiene algo asustado. El hecho de que Jesús en Mateo 23, pero no es el texto que vamos a estudiar hoy, hubiese sido tan certero con esto, cuando hablaba acerca del principio de dolores, donde dijo: habrían pestes, habrían guerras, se levantarían unos contra otros. Me asombra el ver cómo la humanidad está tan podrida de violencia, de inmoralidad, que yo realmente le digo: bueno, Señor, eso significa que ya está cerca tu venida y ya está que te vienes, porque esto no puede seguir así. En los tiempos de Noé, dice la Biblia, la gente se casaba, la gente se gozaba, la gente disfrutaba, la gente vivía, no pensando el juicio que venía para la tierra. Y me asombra que Dios en medio de todo hablaba y les decía: vuelvan a mí. Y un hombre llamado Noé, que lo llamaban el loco, le decían el loco, es que está loco, es que construyeron una barca aquí en medio del bosque, donde no hay agua, donde no hay ríos. Ese tipo está loco, diciendo que el mundo se va a acabar porque es que va a llover, si nunca ha llovido en la tierra. Y resulta que vino el diluvio y arrasó con todo lo que existía, menos con el loco, su familia y unas especies de animales. La advertencia que hoy les estoy dando, mis amados hermanos, es que yo creo firmemente que estamos en los últimos tiempos y que no podemos estar perdiendo nuestro tiempo en vanidades. Hay un texto que me llama mucho la atención en el segundo libro de Samuel. Vaya conmigo a la palabra. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, y tiene que ver con el hombre que dice la Biblia era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se llama el hombre conforme al corazón de Dios? David. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Me gusta ese apodo que le dan a David, porque quiere decir que nosotros tenemos esperanza de ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Diga conmigo: yo quiero ser conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas veces pecó David? ¿Cuántas veces? Varias. Varias veces pecó David. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han leído? Por allá cuando se acostó con la mujer de Urías. Por allá cuando mandó matar a Urías. Y otros más. Porque hay otros más. Hay un pecado que está relatado en el capítulo 24 del segundo libro de Samuel, que era el pecado del orgullo y la vanagloria. ¿Saben por qué? Resulta que David, el rey David, voy a intentar, bueno, no, más bien me voy a quedar así.
El rey David era un hombre que se acostumbró al trono. Hombre, le iba muy bien. ¿Para qué? No vamos a decir nada malo. El hombre le iba bien en el trono. El hombre tenía plata, tenía mujeres. El hombre tenía el favor de Dios. El hombre tenía, mejor dicho, ejércitos que peleaban por él. Tenía sirvientes, tenía un lugar especial para vivir, un castillo hermosísimo donde él vivía. ¿Qué más tenía David? Digamos, preguntémonos, ¿qué le faltaba a David? Preguntémonos, ¿qué le faltaba a David? Pero resulta que en el primer libro de Crónicas está este mismo texto, y el primer libro de Crónicas nos dice que Satanás entró en el corazón de David y lo incitó a hacer algo que Dios, solo Dios podía mandar a hacer. Y era un censo. ¿Qué es un censo? ¿Alguien sabe qué es un censo? ¿Ah? Eso, por ejemplo, a ver, yo voy a hacer un censo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es un censo, yo los cuento. ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos bebés? Etcétera. Eso es un censo. La Biblia registra que el pueblo era ¿de quién? ¿De Dios o de David? ¿Era el pueblo de quién? De Dios. Por tanto, si era el pueblo de Dios, era él quien debía contar al pueblo, no David. Hay una idea muy clara. Mire, yo sé que usted me va a entender con esto. Supongamos que usted deja unas monedas encima del comedor, que son suyas. Y llega alguien de su casa o un vecino, hablemos de esos vecinos tan queridos que van a la casa de uno a contarle la plata. Ay, vecino, tiene plata, venga, yo miro cuánto tiene usted aquí. ¿Usted cómo se sentiría que llegara su vecino a contarle las monedas que usted tiene ahí? ¿Usted qué le diría? ¿Usted para qué está contando esa plata? ¿Sí o no? ¿De quién es la plata? ¿De quién es? ¡Mía! ¿Para qué va a contar mis monedas? ¿O es que se las va a llevar o qué? Pues yo le diría sí. A esos vecinos tan queridos. Sí. Eso fue lo que pasó con el rey David. David osó contar al pueblo de Dios porque él quería saber qué tan poderoso era Israel con el número de hombres que podía contar en caso tal de que pudiera ir a una guerra. Y él no necesitaba contar con un determinado número de hombres, él necesitaba contar con el favor de ¿quién? De Dios. ¿Amén o no amén? ¿Y saben qué? Dice la historia en el capítulo 24, que cuando él dice que iba a hacer el censo, dice Joab, que era uno de los principales de la corte de David, en el versículo 3 dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Como quien dice, ¿para qué vamos a hacer esto, señor rey? Joab intentando decirle a él, no lo haga, no conviene, no es legal hacer esto. Pero ¿sabe qué? David, obstinado por su vanagloria, por su obsesión de sentirse poderoso y grande, dijo, vayan y cuenten a todo el mundo. Y se fueron a hacer el censo, se fueron a contar a todas las personas. ¿Sabe cuánto duró ese censo? ¿Alguien le ha tocado alguna vez un censo? ¿A cuántos nos ha tocado censos? Levanten su mano. Que nos han ido a la casa a visitar, ¿cierto? O el CISBEN, por ejemplo, que van a visitar a uno. Bueno, les voy a contar, yo estuve en un censo en el 93, yo era muy pelado. Me tocó a mí censar, yo fui censador. Eso es muy interesante, porque hasta comida le daban a uno, más chévere. No pagaban, pero comida sí daban. Entonces llegaban, y en esa época el censo lo hicieron con toque de queda, todo el mundo debía estar encerrado en la casa. Entonces le tocaba a uno tocar la puerta, buenas, vengo a hacer el censo, y llenaban una planilla ahí mirando la casa, y hacía uno así el censo.
Pero ese censo duró un día. Duró un día. Ahora, el censo que está hablando la Biblia en el capítulo 24, ¿sabe cuánto duró ese censo? Duró 9 meses, casi un año. Ustedes se imaginan un año entero, donde posiblemente David podía haber dicho, no, pare el censo, párelo. Estoy actuando en contra de Dios. Pero ¿saben qué? No lo hizo. La pandemia espiritual es el resultado de orgullos y vanaglorias que saben que las cosas andan mal, pero que no buscan de Dios porque es que, después buscaré al Señor. Y tal vez no haya un después. Hay gente que piensa que tiene que estar en la cama, muriéndose allá, revolcándose allá. Para poder decir, ahora sí me entrego a Dios. Ya no, ya para qué, ya no hizo mayor cosa. Entréguese para que no se vaya al infierno, pero lo que tenías que hacer, lo tenías que hacer antes. Porque Jesús mismo ahí muy claro y lo dice. Que tenemos que hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla lo corrompe, ni el orín lo corrompe. Donde no hay ladrón que se robe un tesoro en el cielo. No lo hay. Pero ahora hay muchos cristianos con el afán de hacer tesoros aquí en la tierra. El afán de sobresalir, el afán de estar en un ambiente de bienestar pleno y total, porque estamos en la era del hedonismo. ¿Saben qué es el hedonismo? ¿Alguien sabe qué es hedonismo? El hedonismo es una creencia filosófica que dice que usted debe disfrutar de todo para estar bien. Si usted está enfermo, no está bien. Si usted tiene deudas, no está bien. Si usted no está descansando lo suficiente, descanse más. Eso es el hedonismo. La vida solo por el placer, por lo que sienta. Por eso uno encuentra, entre comillas, cristianos que dicen, es que yo no siento ir a la iglesia. Como si esto fuera de sentir. Yo siento aquí un dolor el tremendo. Pero eso no quiere decir que no vaya a venir al templo a congregarme porque siento un dolor el tremendo. Cuando yo vivo una vida por emociones y por sentimientos, estoy cayendo perfectamente en la pandemia espiritual. Y yo sé que esta palabra es muy dura y yo sé que para esto no hay muchos amén, gloria a Dios, aleluya. Pero es que es la realidad de la palabra. Ahora, continuando con la historia del rey David, dice la historia, y vamos a leer juntos desde el versículo 10 hasta el versículo 25. Mire lo que dice la historia. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado.
Voy a hacer una pausa ahí. Imagínense si en medio de nuestro pecado antes de la pandemia, Dios se nos hubiese presentado y nos hubiese dicho exactamente estas mismas palabras. Y nos dice, por cuanto has pecado te voy a ofrecer 3 castigos, escoge uno de ellos. ¿Qué dirían ustedes? 7 años de hambre. ¿Cuál es la otra? Sí. 3 meses perseguido por los enemigos o 3 días de absoluta peste en la tierra de Israel. ¿Qué hubiese decidido usted? Yo quiero que usted se ponga ahí en el papel de David. Usted, bueno, yo tiene más de un año haciendo cálculo, ¿cierto? Y si, pero es que si, pero es que es tan bueno, tan chévere que uno le dijera, que Dios le dijera a uno, vea, lo voy a castigar, ¿cuál el castigo? Listo, espere, yo lo pienso bien. Porque si me va a cascar, yo me puedo poner almohadas con una correa, ya una almohada no me duele. Bueno, eso hacíamos algunos para librarnos de ciertos correazos, ¿sí o no? ¿A quién no le tocó eso? Ponernos doble blue jean, pantaloneta, blue jean. Viene el correazo de la mamá. Dios le da la oportunidad a David de escoger 3 cosas. De esas 3 cosas, una de ellas sería el juicio con el cual castigaría el pecado. Recuerden, no podemos esperar a que pequemos y no suceda nada. Siempre van a haber consecuencias de nuestros pecados. Dios perdona, sí. ¿Cuántos dicen amén? Pero también juzga nuestros pecados. Yo insisto, yo no voy a decir otra cosa, pero insisto que la pandemia fue consecuencia del pecado de la humanidad, fue un castigo de Dios a la humanidad. Eso fue un castigo de Dios. Ahora, David escogió la pandemia. Dice en el verso 15, verso 14, vamos a seguir leyendo, verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Vamos a hacer otra pausa ahí. Ahí vemos la historia de una pandemia física en Israel. Una real pandemia física en Israel. Algunos de nuestros hermanos durante la pandemia fallecieron. Otros fallecieron después de la pandemia. Hoy usted y yo estamos aquí después de haber pasado la pandemia. No sabemos si nos queda mucho tiempo de vida, nos quedan meses, años, días, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos la oportunidad de entregarnos más a Dios, de hacer algo para el Señor con nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Los noto como muy... Esta palabra no era para mí. Bueno, déjeme decirle que esta palabra es para todos. Hay algo interesante de David. Cuando uno es verdaderamente un hijo de Dios, uno recibe las consecuencias del juicio de Dios, pero piensa también en el pueblo de Dios. Dice la historia aquí en esta parte que David pudo escoger, dice, los 7 años de hambre en la tierra.
David pudo escoger huir de los enemigos. ¿Y saben por qué? Porque si David hubiese escogido cualquiera de esas dos opciones, a él no le hubiera ido mal. 7 años de hambre, él con toda la riqueza que tenía, podía sustentarse perfectamente. ¿Quién iba a sufrir en esos 7 años de hambre? El pueblo de Dios. Amén. 3 meses siendo perseguido por los enemigos. Él ya estaba acostumbrado, ya lo había perseguido Saúl, ya había sido perseguido por los filisteos, tenía un ejército de hombres valientes, capaces de hacer lo que fueran por David. Lo defenderían hasta la muerte si fuese necesario. Pero ¿quién perecería en esa persecución? El pueblo. Y él sabía que el pecado era de él, no del pueblo. Y sabía que aquí, cuando el Señor derramó la peste, él sabía que podía sufrir las consecuencias de esa peste y también enfermarse. ¿Y saben qué pasa? Me parece algo inaudito, que el texto no registra que David se hubiese enfermado, hubiese caído peste sobre él. Es decir, que a pesar de todo, Dios tuvo misericordia de él, pero el juicio recayó finalmente ¿sobre quién? Sobre el pueblo. Y por eso David le hace el reclamo: yo fui el que pequé, caiga sobre mí el juicio. Y me llama la atención esto muy poderosamente, porque en las cosas de Dios, bueno, en lo que ha pasado de la pandemia y de la pospandemia, nos hemos dado cuenta que muchas personas han abandonado la fe por la necesidad. Ay, es que todo está muy caro, pastor, es que ya comprar una libra de arroz en 5,000 pesos es muy plata, es mucha plata. Sí, yo sé que todo está caro. Pero ¿quién dijo que nosotros estamos llamados a abandonar el barco de la fe? ¿Quién dijo que nosotros estábamos llamados a dejar de lado la vida de fe que Dios nos ha entregado porque tenemos necesidades? ¿Quién dijo que nosotros teníamos que dejarnos de congregar porque es que hay que trabajar el domingo, porque es que si no, no hay plata? Amados, entendamos. En los propósitos de Dios está no solamente que nosotros seamos sus hijos, sino también que peleemos la buena batalla de la fe. Aunque a veces tengamos que sufrir las consecuencias o de nuestro pecado o del pecado de otros. ¿Cuánto lo creen? Porque déjeme decirle, parte de lo que estamos viviendo ahora también es culpa del pecado de otros, no solamente nuestro. No vamos a echar tampoco las cargas todos a nosotros. ¿O quién de ustedes maneja la economía nacional? ¿O quién de ustedes maneja el país? Hay una realidad muy grande, muy grande. En este caso, el rey David, dice la Biblia, obtiene una respuesta de parte del Señor. Y dice el versículo 18, vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 25. Y Gad vino a David aquel día, recuerde que ya David le había reclamado a Dios, ese pecado es mío. Y dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no,
sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Y a su nombre. Yo creo que aquí es donde nos tenemos que dar cuenta la dirección de lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Para limpiarnos, para libertarnos de la pandemia espiritual. La solución no es dejando de congregarnos, la solución no es dejar de orar, la solución no es dejar de leer la palabra, la solución no es dejar de estudiar la palabra. La solución no va a llegar a tu casa, hasta el salón la sala de tu casa, al televisor de tu casa. La solución va a llegar a tu vida en el momento en el cual te des cuenta que es tiempo de ofrecer a Dios algo que me cuesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le puedo ofrecer a Dios que me cueste? Mi tiempo. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios que le cueste? Mis fuerzas. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios que me cueste? Mis recursos financieros. Y Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes dar. Si no puedes dar sino 100, eso es todo. Pero déjame decirte que a veces ni 50, ni 20, ni 10. Porque estamos más preocupados en calmar la pancita llena de hambre que en ser propicios para los propósitos de Dios en la tierra. Con esto que le estoy diciendo, quiero que usted entienda algo. Se lo voy a decir de parte del Señor en esta mañana. Cada uno de ustedes, y obviamente mi persona, tenemos un llamado de parte de Dios. Hay un don, hay un ministerio que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Algunos tienen dones espirituales de servicio, de ministración, de adoración. Pero ¿sabe qué estamos viendo en el pueblo del Señor? Estamos viendo lo que relata perfectamente la parábola de los talentos. Cuando aquel hombre, teniendo ese talento, lo que hizo fue enterrarlo en tierra y no ponerlo a producir. David sabía que él tenía dones para el Señor. Y uno de los dones que David sabía que tenía era que él podía ministrar la presencia de Dios. Por eso es uno de los grandes dentro de la palabra. Ahora, cuando llegó la peste a su tierra, él se metió la cabeza en tierra y dijo, no, esto no es conmigo, esto no es conmigo. O se levantó a buscar de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nos dice el texto? Se levantó a buscarlo. Se levantó a decirle primero, hey, yo soy el que está pecando. Segundo, voy a ofrecerte algo. Porque necesito que esta pandemia espiritual se acabe. Necesito que esta escasez espiritual se acabe. Pero ¿sabes qué, Señor? No te voy a dar cualquier cosa. Te voy a dar algo que me cuesta. Si te cuesta madrugar los domingos, eso es algo importante para Dios. Si te cuesta o te da pena, es que me da pena que de pronto me digan a mí, porque es que estoy hablando de Cristo y me da pena que... Si te cuesta eso, entonces es la ofrenda que tienes que presentar a Dios. Háblales a otros de Cristo, traer a otros a los pies de Cristo. Si te cuesta sacar una ofrenda, un diezmo para poner en el alfolí, porque es que no voy a poder comprar los tenis que quiero, no voy a poder comprar el celular que quiero y este está todo rayado. Entonces, esa es la ofrenda que tienes que presentar para el Señor. Yo quiero preguntarte en esta mañana, hermano o hermana, ¿qué es lo que te cuesta darle a Dios? ¿Qué es lo que te cuesta?
Pastor, es que ir a la iglesia miércoles y domingo, eso es mucho tiempo. ¿Qué es lo que te cuesta? Porque yo quiero que lo compares y hablemos del diezmo, del tiempo. ¿Cuánto tiempo le diezmas a Dios? De las 24 horas del día, ¿cuánto tiempo le diezmas a Dios? Le das a Dios. ¿Cuántas horas sacas para el Señor? Para orar, para leer la palabra, para predicarle a otros de Cristo. ¿Cuánto tiempo sacas? Te apuesto que si hacemos una evaluación, muchos estaríamos rajándonos, porque estaríamos incumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero que esta mañana tú te vayas con este reto, el reto del rey David. No ofrezcas a Dios lo que no te cueste. Ofrécele a Dios lo que te cueste. Diga conmigo, yo le voy a ofrecer a Dios lo que me cuesta. Y ya lo que te cuesta, si te toca decirle a Él, bueno, Señor, a mí me cuesta. ¿Qué es lo que te cuesta? Como dato curioso y ya para terminar, Aruna jamás pensó que su terreno, el terreno que él vendió al rey de Israel, al rey David, ese terreno iba a quedar para la posteridad por muchos y muchos siglos. ¿Saben por qué? Porque en ese terreno fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Porque en ese terreno es el terreno donde posteriormente se construyó el templo de Jerusalén. Porque ese terreno hasta el día de hoy es un lugar santo para Dios. ¿Cuántos lo creen? Ese terreno. El terreno de un hombre llamado Aruna. ¿Cuál es el terreno que le vas a entregar tú a Dios en tu vida? No estoy hablando de tierra. Estoy hablando de lo que le vas a entregar, lo que te cuesta. ¿Qué vas a entregar al Señor? Estamos entrando en un tiempo espiritualmente complejo, donde no podemos darnos el lujo de bajar la guardia, ni espiritual, ni económicamente hablando. Y por eso hoy voy a lanzar un reto también a cada uno de los hermanos y hermanas que sean esforzados y valientes. Estos son los tiempos en los cuales tenemos que ponernos las pilas a salvar la obra del Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cómo salvamos la obra del Señor? Predicando el Evangelio, trayendo personas a Cristo. ¿Cómo salvamos la obra del Señor? Orando. Como dice Pablo, orad sin cesar. ¿Cómo salvamos la obra del Señor? Fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. No cada vez que me acuerdo, yo me acordé hace como 6 meses que no diezmaba, ahora sí voy a diezmar. Fieles con el Señor. Fieles con el Señor. O usted le pagan cada 6 meses. Bueno, si le pagan cada 6 meses, diezme cada 6 meses. Pero si le pagan cada mes, cada 15 días, cada 8 días, diezme el tiempo que usted recibe. Su honra. Y como dice la palabra, honre al Señor con sus bienes. Hónrelo. Yo quiero que en esta mañana oremos. Oremos. Incline su rostro allí donde está. Y quiero que en un acto de adoración usted presente delante del Señor aquello que le cuesta. ¿Qué es lo que hoy, a partir del día de hoy, tú como iglesia le vas a entregar a Dios? En adoración, como una verdadera adoración. Tal vez es tiempo para Él, tal vez es leer la palabra, tal vez es entregar tu diezmo, tu ofrenda fielmente. ¿En qué falla tu fidelidad? Tal vez es el congregarte fielmente cada 8 días. Y te invito para que allí donde estás ores delante del Señor.